Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, en este su tiempo devocional Bendecidos en Cristo. El día de hoy llegamos ya al último tema del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a tratar hoy día un tema que hemos titulado Llamados a una vida de plenitud en Cristo. Amados hermanos, al llegar al final de este capítulo 2 de Colosenses, luego de iniciar viendo la lucha que sostenía en oración el apóstol Pablo para afirmar la fe de los hermanos en Colosa y la Odisea, para que ellos puedan hacer frente a esas acechanzas que venían sufriendo, ¿no? Luego el apóstol Pablo va a hacerles 4 advertencias de las amenazas que los acechaban por los falsos maestros que querían contaminar la fe con ideologías y filosofías humanas, con ideas judaizantes y hasta prácticas esotéricas. Luego vimos cómo Pablo va a dar una profunda enseñanza de la obra de Cristo en la cruz, explicando en toda su profundidad el verdadero significado de la circuncisión, la cual se daría en Cristo, en la obra de Cristo en la cruz. Esa era la circuncisión verdadera. Luego vimos cómo el apóstol sigue desmenuzando y mostrándonos todas las bendiciones que tiene la obra de Cristo en la cruz. Esa profundidad tremenda, ¿no? Los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, que es la circuncisión verdadera. La circuncisión en la carne del antiguo pacto apuntaba a la circuncisión que se haría en Cristo en el nuevo pacto. Luego vimos cómo el apóstol los llama a vivir una vida totalmente cristocéntrica, andando en Cristo, arraigados en Él, siendo edificados, creciendo en Él, teniendo una fe consolidada en Cristo y viviendo una vida llena de gratitud en el corazón por tanta gracia recibida. El día de hoy vamos a terminar con un tema, porque el apóstol Pablo anhela que los hermanos ahora experimenten que Cristo es más que suficiente y no tengan la necesidad de buscar otras fuentes humanas, lo que tan solamente pueden hallar en Cristo. Vamos a ver el tema llamados a una vida de plenitud en Cristo. En Colosenses 2, del 9 al 10, leemos lo siguiente: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a comenzar analizando la divinidad de Cristo, que él se toca en el versículo 9, la plenitud de la deidad. Este versículo define con mayor cuidado y exactitud la naturaleza de la persona de nuestro Señor Jesucristo, pues nos habla de la esencia de su naturaleza. Es un texto tremendo, donde podemos ver que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Recordemos que para cualquier judío, la sola idea de que Dios pudiera manifestarse en carne humana y así hacer su morada entre nosotros, le sonaba como blasfemia. Era algo terrible, escandaloso para ellos, como lo fue originalmente para Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Era la clase de aberración que solamente podía ser creída por los gentiles, que eran gente ignorante y perdida. Ahora bien, ¿cómo reconciliar estas verdades? ¿Cómo explicar que en una misma persona pueda ser totalmente humana y totalmente divina? La razón por la cual los colosenses no dejaban de deslumbrarse por los falsos maestros es porque sus doctrinas tenían un origen solamente humano, mientras que el evangelio proclamado por Epafras, que fue el que llevó, Epafras estuvo en Efesios, en la escuela con Pablo, hay 3 años, y luego él fue llevado por el Señor a abrir la obra misionera en la zona de Colosas y la Odisea. El evangelio que proclamó Epafras tenía su origen en Cristo, en que en Él reside toda la plenitud de Dios. Si realmente quieren saber acerca de Dios, que acudan, no, decía Epafras, a esas filosofías huecas y vanas, sino a la revelación dada por Dios, al evangelio de Cristo. Cristo es verdadero hombre, tanto en cuerpo como en espíritu, que a la vez es verdadero Dios, el Hijo eterno hecho hombre, el Verbo divino, ahora hecho carne. Como dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo dejó su gloria eterna y se humanó, ¿sí? Vino y se hizo hombre, pero siguió siendo 100% Dios. Cristo
En Cristo reside toda la plenitud de la deidad. Con esto, el apóstol quería decir que no solamente la parte física corporal de Cristo sea humana y la parte espiritual o intelectual sea divina. Esto era una falsa enseñanza, ¿no? Esto no podemos afirmarlo. Y tampoco podemos afirmar, como decían algunos herejes en aquel entonces, que el Espíritu Divino, había un Espíritu Divino que descendió sobre Cristo humano para establecer una residencia temporal mientras duraba el ministerio de Cristo en la tierra. Esto no es así. La divinidad de Cristo ni es temporal ni es parcial. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él es Dios, como dice el Salmo 92. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como lo dice Hebreos 13:8. Cristo es verdaderamente hombre, tanto en cuerpo como en espíritu, pero también es verdaderamente Dios, el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre. El Verbo divino está entre nosotros. Vemos ahora hablar el concepto de la plenitud. La palabra plenitud se refiere, sin lugar a dudas, a la totalidad de los poderes y atributos divinos que hay en Cristo, que están ahora presentes potencialmente en Jesucristo hecho hombre. Hay que explicar que en los días de su humillación, donde Él mismo se despojó, ¿no?, de todo su poder, como nos enseña el libro de Filipenses, el capítulo 2, Él se limitó voluntariamente a no usar esos poderes en beneficio propio. Por ejemplo, pues nosotros sabemos que nuestro Dios es omnipresente. En cambio, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, solamente pudo estar en un lugar a la vez, en el tiempo de su ministerio. El Dios eterno no se cansa, ni descansa. Pero el Señor Jesucristo sí se cansaba y dormía como hombre. Sin embargo, debemos tener presente que después de la resurrección, cuando Cristo fue coronado en gloria y honor, ¿no?, como dice la palabra de Dios, que el Señor Padre le puso todo bajo, lo sujetó todo bajo sus pies, como lo dice Hebreos 2:7. Ahora Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, glorificando con la gloria que tenía con su Padre antes que el mundo existiera, sin limitación alguna en el ejercicio de sus atributos divinos. Ahora Cristo sigue siendo 100% Dios y 100% hombre, y lo será por toda la eternidad. En Él, hermanos, habita toda la plenitud del poder de Dios, ¿sí? Fuera de Él no hay nada, fuera de Él no hay nada que sea divino ni bueno, solamente son cosas huecas o diabólicas. Por eso el apóstol Pablo estaba afirmando la fe, para que estos hermanos no se dejen desviar ni engañar por esos falsos maestros, esas falsas enseñanzas. Pablo quiere decir que las palabras y las obras de Cristo son divinas, porque Él mismo comparte la esencia de Dios. Él es consustancial con Dios, tiene la misma esencia de Dios. Es el Verbo hecho carne, la palabra creadora allá en Génesis, es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y Cristo no solamente es divino por cuanto sus obras tienen un origen en el poder de Dios, sino porque Él mismo tiene la naturaleza divina, ¿no? Es Dios, totalmente Dios. Esto significa quizás que no lo podamos entender completamente. ¿Cómo puede ser que toda la plenitud de Dios está en el Hijo y a la vez en el Padre y en el Espíritu? ¿O cómo puede ser que esta plenitud deja de estar solamente, pueda estar en un hombre, como Jesucristo es 100% hombre? Quizás no lo podamos comprender, pero lo tenemos que creer. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, y toda la plenitud de la realidad reside en Él, desde la eternidad hasta la eternidad. Hermanos, es impresionante entender de que toda esta plenitud, todo este poder divino que reside en Cristo, en el Hijo de Dios, ahora podemos disfrutarlo como creyentes. Ahora vamos a hablar de la plenitud. Dios nos llama a través de este pasaje a poder experimentar, a poder vivir. Tenemos un llamado de vivir una vida de plenitud en Cristo. Pues si toda la plenitud de Dios reside en Cristo, y si el creyente está incorporado en Cristo por la fe, luego de haber sido regenerado, de haber experimentado el nuevo nacimiento en el Espíritu, entonces el creyente debe participar de la plenitud de Cristo. Por eso que toda la plenitud de la deidad mora en Cristo, y considerando que ahora nosotros estamos incorporados en Él, somos llamados a vivir, a alcanzar
esta plenitud. Por supuesto, eso no significa que todos los poderes y atributos divinos que residen en Cristo mueren en nosotros, mueren en el creyente, sino que el Señor Jesús lo pone a disposición de todos nosotros, para protegernos, para sostenernos, para darnos crecimiento. El cristiano no es omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, pero sí es nuestro Señor Jesús que nos sostiene y nos cuida. Tampoco significa que hemos alcanzado automáticamente una madurez espiritual o una perfección moral. No, estamos camino a hacerlo, sino que en Cristo ya tenemos todo lo que nos hace falta para la vida y la piedad, como lo menciona el apóstol Pablo en su segunda epístola, en capítulo 1, versículo 3. Como dice el apóstol Juan también, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Qué lindo es este versículo de Juan 1:6. En la iglesia vivimos en interdependencia, no como personas completas, que no nos necesitamos. Necesitamos la asistencia de los demás miembros. Por muy completos que estemos en Cristo, no debemos despreciar aún el menor de los dones de nuestros hermanos. Nunca podemos decirle no tengo necesidad de ti, como decía 1 Corintios, ¿no? Todos nos necesitamos. Es importante resaltar, hermanos, que lo que Pablo está enseñándonos aquí en este pasaje, él está hablando de nuestras necesidades espirituales, que todo lo que necesitamos para nuestra salvación, santificación, crecimiento y madurez en la fe, todas estas cosas se encuentran en Cristo, ¿sí? En Cristo se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor, como nos menciona 1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31. Ahora, hermanos, presten atención a lo que voy a compartirles en este momento. Estando completos en Cristo, no tenemos ninguna necesidad de buscar otro poder o atributo, o ayuda o gracia, o providencia o protección, fruto espiritual o excelencia moral, en ningún lugar aparte de Él. Todo lo obtenemos en Él. No hay ningún mediador suplementario, ningún otro camino que necesitemos. El Señor Jesús constituye una continua y perfecta fuente de todas las bendiciones que necesitamos para vivir la gloria de Dios en la tierra. Él es nuestra esperanza eterna. Sus recursos son infinitos, su gracia es inagotable y Él se emplea para prestar un oportuno socorro a los que estamos en Él. Solo en Él. Él nos puede proporcionar salvación, santificación y nos capacita para el servicio del ministerio. Él nos perfecciona espiritualmente, nos transforma moralmente y nos quiere llevar a la imagen, a su imagen. Buscar cualquier otra filosofía o doctrina o enseñanza es darle la espalda a Dios, porque solamente el Señor Jesús es la fuente viva que nosotros necesitamos. Es la fuente viva. Ahora, hermanos, nosotros podemos decir, por esta plenitud que vivimos en Cristo, como dice su palabra, que estamos completos en Él. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice Filipenses 4:13. O que somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:27. Que estamos fortalecidos en Cristo y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Podemos afrontar, hermanos, todos los retos y todas las pruebas de la vida, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él podemos ser llenos hasta la medida de toda la plenitud. Quiero terminar con una reflexión final. Quiero preguntarles, amigos y hermanos, ¿estamos experimentando esta plenitud en nuestras vidas? ¿Estamos descubriendo realmente en el día a día que Cristo es nuestra plenitud, es suficientemente pleno en nosotros? ¿Qué sucede cuando una gran soledad nos abruma? Conocemos entonces que el consuelo que Dios nos da en su presencia, en comunión con su Espíritu, en Cristo, ¿experimentamos aquello? Cuando pasamos por momentos de estrechez y preocupación material, necesidades económicas, experimentamos la verdad de que en Cristo Dios suple todas nuestras necesidades y no debemos estar ansiosos. ¿Lo experimentamos? Cuando tenemos que afrontar determinadas pruebas y nos sentimos débiles, llegamos a descubrir que su gracia nos es más que suficiente. Cuando por delante de nosotros se alzan montañas altas, ¿no? Se cierran aparentemente puertas que tenemos que atravesar, estamos confiados en que Cristo nos proporcionará las fuerzas necesarias para tener la victoria, para vencerlas. Cuando el Espíritu nos llama a testificar a ciertas personas, pero tenemos cierta vergüenza, ¿nos apoyamos en la suficiencia de Cristo para poder predicar su palabra? Y finalmente, cuando llegue el momento de nuestra muerte, ¿confiaremos en Cristo para sostenernos que Él nos va a llevar a su reino?
El saber que hemos sido hechos completos en Cristo nos proporciona fuerza en momentos de debilidad, valentía en momentos de cobardía, esperanza en momentos cuando llega el desaliento a nuestro corazón y poder en momentos de reto y responsabilidad. Puesto que somos completos en Cristo y puesto, hermanos, que todos los recursos que necesitamos para la vida están en sus manos, no debemos buscar nuestra fuerza espiritual fuera de Él. No debemos apoyarnos en ninguna otra fuente. En Cristo lo tenemos todos, en Él estamos completos, en Él estamos plenos y completos. El llamado es a experimentar esta plenitud de vida en Cristo. Si no la estás experimentando, hermano, te desafío a poner toda tu confianza en Él, a experimentar que en Cristo está depositado todo el poder de Dios para bendición nuestra. Oremos. Gracias, Señor, por acompañarnos a lo largo de esta semana en el estudio del capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a Colosenses. Gracias, Señor, porque en ti, oh Señor Jesús, estamos completos, Padre Santo. Podemos vivir una vida plena. Señor, ayúdanos a experimentar, a vivir esta vida de plenitud en Cristo, de tal manera, Señor, que otros puedan ver el poder de Dios en nuestras vidas, que pueda ser el testimonio para que otros crean, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que estamos completos en ti y que no necesitamos de nada ni de nadie, ni una idea, ni una filosofía, ni de ninguna otra experiencia, porque en ti lo tenemos todo. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.